Buenos días y bienvenidos a mundodesconocido.es. Aquí estamos otra vez con todos vosotros. Sé que muchos de vosotros me habéis pedido que vuelva a hablar sobre el poder secreto, esa magia interior que todos tenemos dentro y con la cual podemos alcanzar todas aquellas cuestiones que anhelamos y deseamos. Podemos convertir en realidad nuestros secretos más anhelados. Podemos obtener riqueza, salud, felicidad. Todo aquello que deseéis está en vuestra mano. Ese poder inmanente en nosotros, y es un poder, me atrevería a decir, divino, que esta sociedad ha intentado sofocar desde hace miles de años, sigue y reside en nosotros. En este vídeo voy a hablaros de la antigüedad del conocimiento del poder secreto que albergamos. La antigüedad, más o menos que he podido datar, es de hace 22.000 años aproximadamente. Recientemente he estado en las cuevas de Altamira, en Cantabria. En las cuevas de Altamira está lo que se denomina la Capilla Sixtina del arte rupestre a nivel mundial. Es una cueva en la cual se ha llenado completamente de bisontes, ciervos y otros tipos de animales que anhelaban aquellas personas que vivían en el Paleolítico, concretamente la cultura madaleniense. La cueva de Altamira se remonta a unos 22.000, entre 22.000 y 15.000 años de antigüedad, cuando aquellos gráficos, aquellas pinturas en esas paredes, en esos techos concretamente, fueron pintadas. Voy a hablar sobre cómo se vincula aquel conocimiento del poder secreto que tenían los madalenienses hace 15.000 años con el secreto que hoy en día tenemos entre nosotros. Veréis, para que entendáis perfectamente de lo que estoy hablando, os tengo que dibujar la cueva original. Si vais a Altamira, solamente podéis acceder a una reproducción de la cueva que se encuentra en el interior del museo. La cueva original fue cerrada al público hace años debido a que se estaba deteriorando con el paso de los miles y miles de personas que accedían a su interior. Pero vamos a hablar de la cueva original. La cueva original, aproximadamente, es una galería situada en la parte no demasiado profunda de la cueva original, que tiene una forma más o menos así. Vamos a dibujarla en 3D, para que entendáis. Este es el acceso a la caverna interior, dentro de la propia cueva, y si esta es la caverna, dentro encontramos una serie de rocas, más o menos así. Para que un poco entendáis cómo son estas rocas, bueno, pues os hago un dibujo en 3D. Aquí otra, y aquí otra, por ejemplo. Aproximadamente. Esto es lo que podríais encontrar en la cueva original. En la parte superior se encontraban los bisontes, dibujados. Como veis, los bisontes que yo dibujo, bueno, pues dejan mucho que desear. Pero aproximadamente nos permite entender en qué posición se encontraban. Las posiciones eran muy variadas. Y los animales que allí había, bueno, pues eran de distintos tipos. No solo había bisontes. En el techo de esas galerías, pues los dibujaban así, en todas las direcciones aproximadamente. Más o menos. Estos bisontes eran dibujados sobre protuberancias que había en el techo, lo cual los generaba un curioso efecto tridimensional. Algunos de los animales, como ya he dicho antes, no eran bisontes, eran de otro tipo. Bien, ¿qué podemos encontrar o por qué relacionamos el poder secreto con lo que dentro de la cueva de Altamira hay? ¿Por qué? ¿Por qué lo podemos vincular? Os contaré. Esta imagen o este pequeño gráfico que os he dibujado está magnificado. La altura en el centro de la cueva es de 2 metros y en las paredes es de 1,10 metros aproximadamente. Esta no es la entrada al exterior de la cueva, sino que es la entrada a una galería. Hay otro tipo de galerías. Esta, al estar cercana a la entrada principal, entra un poquito de luz. No demasiado, pero lo suficiente como para ver en la penumbra, en una penumbra bastante oscura,
Los rayos de sol aquí son bastante débiles. Y sin embargo consiguieron dibujar este tipo de maravillosas representaciones, mucho mejor de lo que os podáis imaginar. Aquella gente cuando dibujaba, dibujaba muy bien. Pero ¿qué vinculación tiene todo esto con el secreto? ¿Por qué pintaron bisontes en el techo? ¿Por qué en una sala en la que había una serie de piedras? ¿Por qué en una sala en la que entraba una tenue luz del sol? He tenido ocasión de intercambiar notas con personas que accedieron a la cueva original y me cuentan que sobre estas rocas perfectamente una persona podía tumbarse. Podía tumbarse sobre estas rocas. Aproximadamente, vamos a dibujarlo así. La postura que mantenían sobre estas rocas, bueno, pues era bastante variada. Y sin embargo, pues sí, efectivamente podían tumbarse sobre estas rocas, mantener unas posturas más o menos aproximadamente como las que yo estoy haciendo aquí. Tal vez son mucho más grotescas de lo que realmente quisiera, pero bueno, aproximadamente os podéis imaginar que ciertos individuos se reunían en este punto y se observaban estas pinturas rupestres con una luz tenue, con una luz bastante oscura. ¿Qué es lo que estaban haciendo? ¿Por qué estaban viendo manadas de bisontes, ciervos y otros animales en una luz tenue y oscura? ¿Cuál es el objeto? ¿Por qué lo estaban haciendo? Pues muy sencillo, os lo voy a explicar. Lo que ellos hacían era entrar en estados de meditación, como podéis ver aquí, en posturas relajadas, dentro de un ambiente muy oscuro, en el cual la tenue iluminación hacía percibir a estos animales como que estuvieran en una manada a la cual atacaban estos cazadores o estas personas que aquí se encontraban. No sabemos muy bien su función. Ellos deseaban, sentían y podían percibir cómo estaban cazando, cómo veían esas manadas en realidad, cómo esas manadas de bisontes estaban ahí y cómo las podían cazar. Hoy en día anhelamos el dinero para poder sobrevivir, pero entonces, hace 15 o 20.000 años, no había dinero. Había bisontes con los que podían sobrevivir. Y esta gente en este sitio tan concreto entraba en estados alterados de conciencia y potenciaba ese poder secreto que todos tenemos dentro. Con este tipo de imágenes que dibujó en su bóveda. La distancia que hay desde las rocas a la parte superior del techo, una vez subido, no puede ser o no es mayor de 1,1 metro. Estaban mucho más cerca de lo que aquí podéis ver en esta representación. Y ellos sentían, veían, notaban, olían, percibían esas manadas que había dibujadas en el techo. Las sentían. Era una forma de oración que se ha perdido en la actualidad, de la que ya habló Greg Braden. Una forma de oración que nos permite conseguir todo aquello que deseamos. Y esta gente, hace 15.000 años, en el periodo madaleniense, en la península ibérica, al norte concretamente, en la zona de Cantabria, estaban utilizando una forma de meditación que atraía literalmente a las manadas de bisontes. Esta cueva duró muchos miles de años. Esta práctica se ejecutó habitualmente cuando la necesidad imperaba, cuando ese dinero que eran los bisontes era requerido para sostener al grupo o a la tribu que allí habitaba. He tenido ocasión de estar en esa zona y en ella hay un gran valle. La ubicación de la cueva haría percibir perfectamente o haría ver perfectamente a los bisontes en su lejanía. Esta gente ya lo sabía. Tenían mucho tiempo. No trabajaban tantas horas como nosotros, trabajaban muy poquitas. Se limitaban a cazar, curtir, a preparar las labores de la comida. Y tenían mucho tiempo para observar el medio, para observar su entorno natural. Y en ese entorno natural, con esa observación, llegaron a estas increíbles conclusiones que os estoy contando. Y vieron y comprobaron
que efectivamente la aplicación del poder secreto se transfiguraba en una realidad cuando aquellas manadas de bisontes aparecían después de ejecutar estas formas de oración. Sé que en otras partes del mundo atraían la lluvia, en otras partes del mundo atraían también a animales, atraían o intentaban atraer el beneficio y desde luego la abundancia para aquellas personas que vivían en esos grupos o esas comunidades. Aplicaban el secreto. Y desde luego no lo hacían de una manera baladí. Sabían perfectamente que la correcta instrucción y aplicación de esta metodología, la perfecta aplicación de la praxis de ese poder secreto, hacía que aquello que anhelaban se convirtiese en realidad. Desgraciadamente han pasado miles de años. Ese antiguo conocimiento ha sido borrado literalmente de la memoria, incluso atávica del ser humano. Y solo nos quedan las antiguas leyendas y los antiguos relatos. Nos quedan indicios circunstanciales como puedan ser la cueva de Altamira. Nos quedan muchas cosas que nos dan o nos hacen percibir que hace muchos miles de años la obtención de recursos y la abundancia, así como la riqueza, se obtenía en parte gracias a este rito mágico que ellos practicaban y que hoy en día llamamos el poder secreto, que inmanentemente está en nuestro interior. Cualquier meta que te propongas la conseguirás. Cualquier cosa que anheles estará en tu mano. No tienes más que cogerlo y aplicarlo adecuadamente. A lo largo de los vídeos de Mundo Desconocido que tenemos publicados en el canal de YouTube hay una serie de métodos y praxis que os explicamos de cómo aplicar correctamente ese poder secreto y cómo alcanzar aquello que deseáis. Ponedlo en práctica. Son muchos los correos electrónicos que hemos recibido de la gente agradeciéndonos que gracias a la praxis de esos vídeos que hemos publicado han conseguido grandes resultados y cosas que incluso para ellos les parecía imposible. Bien, y sin más, desde mundodesconocido.es nos vemos en el próximo videoprograma. Hasta pronto.